Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta jornada de cierre del ciclo de conversatorios en conmemoración del 50 aniversario de la firma del Tratado de Yacyretá. Para iniciar este acto vamos a dar la palabra al licenciado Guillermo Miranda. Buenos días, apreciados compañeros. Agradezco la presencia de ustedes el día de hoy. También los que están conectados virtualmente en las demás sedes. También agradezco a los disertantes del día de hoy. Y decirles que hoy finaliza nuestro ciclo de charlas. Yo digo que fue más que exitoso. Mucha participación, mucha valoración de los 50 años de aniversario que cumplimos el 3 de diciembre de este año. Y para contar esta rica historia hemos convocado a los protagonistas de los mismos, que establecieron los cimientos físicos institucionales de esta entidad binacional generadora de energía hidroeléctrica. Y resaltar que el objetivo principal de esta charla es crear la identidad y el sentido de pertenencia institucional, conociendo nuestra historia. Agradezco una vez más a cada uno de los disertantes, al doctor Marco Caballero Giré, del hecho de acompañarnos el día de hoy. Y cedo la palabra al primer disertante, que es el ingeniero Humberto Yalú, el día de hoy, que nos va a contar su rica historia. Antes quisiera leer brevemente el currículum resumido del ingeniero Humberto Yalú. Nació en Caraguatagüí el 27 de abril de 1945. Es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1970. El ingeniero tiene legajo número 5 en la entidad binacional Yacyretá. Fue asesor técnico de la delegación paraguaya de la Comisión Mixta Técnico Paraguayo-Argentina de Yacyretá APIPE en el año 1972. En 1974 fue el primer secretario paraguayo del Comité Ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá hasta 1983. Entre 2004 y 2005 fue gerente del Plan de Terminación de Yacyretá, PTI, y en 2008 se retiró de la institución por jubilación ordinaria. Ingeniero, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Veo muchas caras conocidas y otras no tantas. En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores de este ciclo de charlas, de conversatorios, y por otro lado, felicitar esta iniciativa que me parece sumamente importante, a fin de que todos los que hoy tienen la suerte de pertenecer a esta entidad pudieran conocer las raíces de este proyecto, ver dónde nació y hacia dónde va esta empresa. Yo quiero hacer un relato histórico muy rápido, circunstanciado, y en algunos puntos quiero transmitir vivencias personales que me tocó vivir. Entonces arranquemos desde la parte remota de los antecedentes. Desde 1905, la entonces Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables de la Argentina realiza observaciones sistemáticas del río Paraná en la zona de los rápidos de Apipé, porque en esa zona, en épocas de estiaje, en periodos de bajante, había serias dificultades a la navegación. En el año 1919, dos ingenieros que pertenecían a esa institución, los ingenieros Humberto Gamberale y Francisco Mermós, empiezan a realizar observaciones y estudios mucho más profundos, y así en el año 1928 publican el primer trabajo que se denominó Cataratas del Iguazú, Salto Grande en el río Uruguay y los rápidos de Apipé, posibilidades de su aprovechamiento hidroeléctrico. En 1926, muchos de ustedes ya deben conocer el famoso protocolo Ayala-Pueyrredón, donde el doctor Eusebio Ayala, nuestro ministro plenipotenciario, y el doctor Honorio Pueyrredón, embajador argentino en Washington, firman un convenio donde se establece, en resumen, que si la obra se construyera, el aprovechamiento hidroeléctrico se construyera,
y siempre y cuando el Paraguay colaborara durante el periodo de construcción, tendría el derecho de adquirir hasta un 7,5% de la energía generada. Felizmente este documento quedó varado y nunca pudo avanzar el proceso. En el año 1958, acá arranca la verdadera historia de Yacyretá. El 23 de enero de 1958, nuestro país y la República Argentina firman el convenio que crea la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Argentina de Yacyretá-Apipé. El objetivo era que estudiara las posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico y el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la zona, entre las islas Yacyretá y Apipé. Esta comisión mixta estaba constituida por 2 delegados, uno por cada país, más los asesores que se consideren convenientes. El 3 de noviembre de 1960 se instala la primera comisión mixta. Y el primer delegado paraguayo fue el finado ingeniero Enzo de Bernardi, quien en ese mismo acto renunció por la carga de tareas que tenía en otras empresas, y es designado en su reemplazo el contraalmirante Raúl Gutiérrez Yeiros, quien permaneció hasta el final del periodo de la CMT y el ingreso de la entidad binacional para continuar este proyecto. En el año 1964, la Comisión Mixta presenta el primer estudio de factibilidad que establecía, si ustedes se fijan en el mapa, establecía un cierre en el rincón de Santa María, cruzaba el brazo principal con una esclusa de navegación en costa argentina, los vertederos en el brazo principal, en el centro, la casa de máquinas, y luego seguía el cierre por la isla Yacyretá, cruzando el brazo de Añacuá, y la presa terminaba en la localidad de Santiago de las Misiones. La presa tenía una longitud de 49,5 kilómetros. Santiago de las Misiones iba a ser un puerto. El proyecto contemplaba la instalación de 30 unidades generadoras de 70 megavatios cada una potencia instalada de 2.100 megavatios y una generación media anual de 13.500 gigavatios por hora. El embalse a cota 79, y con eso la inundación del territorio paraguayo era de 1.200 kilómetros cuadrados. Era una barbaridad. En 1979, la Comisión Mixta Técnica recibe la instrucción de los gobiernos de acelerar las gestiones, porque ese estudio de factibilidad quedó encajonado en algún lugar. Nadie le dio continuidad. En 1969, la Comisión Mixta Técnica contrata al consorcio Harsa y Consorciados, que estaba constituida por la firma Harsa Engineering Company de Chicago, la Mayer Internacional de Frankfurt, Alemania, más un grupo de empresas consultoras paraguayas y otro grupo de empresas consultoras argentinas. El consorcio Harsa toma como base el estudio presentado por la CMT en el año 64, y la parte principal prácticamente se copió ese trabajo. No había nada que modificar en esa parte del trazado, me refiero. Y termina el estudio de factibilidad en el año 73, en noviembre del 73. La encomienda recibida por Harsa en el contrato era hacer el estudio de factibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico y el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en el río Paraná. El diseño que presentaron, y esto es importante que ustedes miren,
El diseño presentado en el estudio de factibilidad que sirvió de base para la firma del tratado es este plano que está acá abajo, donde empezaba la presa en Rincón de Santa María, se internaba en la isla Yacyretá y luego seguía a lo largo de la isla Yacyretá, y el cierre del brazo Añacoa estaba frente a San Cosme de Amea. Esto es lo que se firmó en el año 73. Con esto, la inundación del territorio paraguayo era de 720 kilómetros cuadrados. Luego, se firma el tratado en función a esta solución. El 3 de diciembre de 1973 se firma el tratado en Asunción con la presencia de la entonces vicepresidenta de la República Argentina, la señora Isabel Martínez de Perón. Y la ratificación de los instrumentos se produce el 27 de marzo del año 74 en Buenos Aires. Y a partir de ese entonces empieza a instalarse la entidad. Primeramente se hizo la organización de las oficinas en Asunción, Buenos Aires, en zona de obra entre Ayola y Ituzaingó, y se trabajó durante el año 74 y 75 en la elaboración de todos los documentos de carácter administrativo para la administración de la empresa. Se elaboró el reglamento interno, el reglamento de personal, los manuales de compras, contrataciones, fondos fijos, viáticos, etc. Aparte de los numerosos protocolos que se firmaron para la etapa de construcción de las obras. Había un protocolo aduanero, de trabajo, de seguridad social, etc., de tránsito de automotores. Fue una tarea bastante compleja y ardua, y de organizarse en las direcciones correspondientes. El Tratado de Yacyretá se firma, dijimos, en el año 1973, y las circunstancias fueron las siguientes. El 26 de abril de ese año se firma el Tratado de Itaipú, y eso actúa como una especie de disparador para acelerar la gestión en Yacyretá, porque en ese entonces había una puja muy fuerte entre Argentina y Brasil por el liderazgo geopolítico en la Cuenca del Plata. Los argentinos hicieron lo posible por demorar la firma del Tratado de Itaipú. Como ese documento estaba listo, se firmó el 26 de abril, y a partir de ahí fue una verdadera carrera contra el tiempo. Se trabajaba sábado, domingo, feriado, y se llega hacia el 3 de diciembre y se firma el tratado. Si nosotros comparamos los dos tratados, eran similares, eran espejos. Los dos tratados tenían el tratado propiamente, más 3 documentos, 3 anexos. El anexo A, que contenía el estatuto de la empresa, los órganos de administración, consejo de administración, comité ejecutivo. En el caso de Itaipú se llamaba directorio ejecutivo, acá comité ejecutivo. El anexo B, que contenía una descripción detallada de las obras e instalaciones que componen el aprovechamiento. Y el anexo C, que contiene las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la empresa. Durante el año 1974, ya instalada la entidad, se contrata de vuelta al consorcio Harsa para la elaboración del proyecto ejecutivo y la dirección y fiscalización de las obras que componen el aprovechamiento. El consultor inmediatamente empieza su tarea y se encuentra con la primera dificultad casi insalvable. Ustedes ven acá, el trazado empieza en el Rincón de Santa María, entra en la isla Yacyretá, y en este sector central de la isla Yacyretá
había un estero impenetrable en la etapa de factibilidad, que es el estero Mediodía. En la fase de factibilidad no se pudo acceder por tierra, los topógrafos no pudieron acceder. Entonces, la CMT contrató a una empresa argentina que realizó un relevamiento aerofotogramétrico de toda la isla Yacyretá. Se hicieron fotografías aéreas. Cuando se incorporan las cuadrillas en la parte central del estero, los topógrafos, para hacer relevamiento detallado, se encuentran con una sorpresa muy grande. Lo que aparecía en las fotos aéreas, la parte superior, parecía un campo de golf desde arriba. Y cuando entran los topógrafos encuentran que eran la punta superior de los carrizales. Eso era lo que se veía, no la cota del terreno. La cota del terreno estaba 2,80 metros, 3 metros más abajo. Entonces, ¿qué ocurría? Con la presa de tierra que iba a atravesar eso, por un lado, la presa tenía que contener el embalse, iba a tener agua en el lado del embalse, y en el espaldón, agua abajo, iba a tener los desbordes del brazo de Añacuá más el agua del estero. Entonces, dicen los consultores, esto es absolutamente inviable. Se plantea la cuestión a la entidad, y así llegamos al año 77, en que se redacta la primera nota reversal y se modifica el anexo B. Entonces, la presa, en vez de seguir por la isla Yacyretá, se evita, fíjense en este trazado, se interna en la isla Yacyretá hasta la parte en donde no había problema, y ahí se hace cruzar el cierre entre dos islas paraguayas, la isla Moreví y la isla Bahí, y sigue el trazado por el albardón costero paralelo al brazo de Añacuá y termina en las proximidades de San Cosme. Entonces, el vertedero Añacuá, que estaba frente a San Cosme y Damián, ahora se traslada a este sector. Con eso aumenta la inundación del territorio paraguayo de 720 kilómetros cuadrados a 815 kilómetros cuadrados. En el año 79 se firman dos notas reversales. Una donde se describe las obras de protección de 4 de nuestros arroyos más importantes en el lado paraguayo. En este mapa se nota, este es el arroyo Aguapeú, en las proximidades de Coronel Bogado. Este es el arroyo Tacuarí, en las proximidades de Carmen del Paraná. Y estos dos menores, el arroyo Caraguatá y el arroyo San Martín. Se firma esa nota reversal, donde se describe las soluciones que se iba a dar a eso. Y la segunda nota reversal, por insistencia y reclamo de nuestro país, esto hay que aclarar, se introduce por primera vez el concepto de la compensación en razón del territorio inundado en el anexo C. ¿Y en qué consiste esto? Se crea un fondo, se establece en la nota reversal la forma de calcular ese monto, y ese monto tenía que repartirse entre los dos países en proporción al sacrificio que haga cada país en materia de territorio inundado. En nuestro caso, la relación era 80% para el Paraguay y 20% para la Argentina. De más está decir que esto no le cayó bien nunca a los argentinos. Hicieron todo lo posible para crear problemas con esta fórmula, pero eso está y está vigente. Es cierto que no hemos cobrado casi nada todavía en ese concepto, pero tenemos el derecho, porque se están acumulando las acreencias de nuestro país. Algunos ya hablan de $1.000 millones y cosas por el estilo, pero es muy fácil el cálculo, la fórmula está. Entonces, por todas estas demoras, vamos a ver más adelante, en algún momento seguramente se va a reflotar esto.
En el año 1982 se firma otra nota reversal donde sí se modifica el anexo A. El anexo A, dijimos que contiene la descripción de los órganos de administración más importantes, el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración, que fueron exactamente idénticos a la hora de la firma del tratado con Itaipú. En Itaipú hay 6 consejeros paraguayos y 6 brasileños, y en Yacyretá 6 consejeros paraguayos, 6 argentinos, más los representantes de Cancillería. Por esta nota reversal se reduce el Consejo de Administración de 6 a 4. 4 paraguayos, 4 argentinos, se eliminan 2 cargos de consejero. Y el Comité Ejecutivo, compuesto por 12 directores, 6 paraguayos y 6 argentinos, se reduce a 2. Director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto. Y se establece el principio de la alternancia. Es decir, 5 años ejercía uno de los directores del cargo de director ejecutivo, el otro director ejecutivo adjunto. Y así sucesivamente, cosa que tampoco se pudo implementar en la práctica por una serie de malos entendidos en la redacción. Pero se reduce hasta hoy día, eso está así. ¿Y qué pasó con las 5 direcciones que desaparecieron? Se convirtieron en los departamentos tal como ustedes conocen hoy día. El departamento financiero era una dirección financiera, una dirección administrativa, una dirección de coordinación, una dirección técnica. Hoy son departamentos. Ya no tienen el rango de directores que eran nombrados por decreto del Poder Ejecutivo, sino estos personales superiores son designados por el Consejo de Administración a propuesta del Comité Ejecutivo. Entonces el comité a partir de ahí se reduce a 2. Ahora queremos tocar un poco las notas reversales en el año 82. Acá el ingeniero Jiménez fue testigo presencial y actor principal. Con su permiso, yo voy a hacer un comentario sobre eso. A mediados del año 91, la Secretaría de Energía de la República Argentina realiza una serie de estudios para ver, con todas las demoras y los sobrecostos que traía este proyecto, cuánto costaría la energía en el momento que se genere. Y encontraron valores del orden del doble de lo que costaba la energía en el mercado regional. Entonces, plantean una serie de reclamos al gobierno paraguayo. Consecuencia de esto se establecen 3 grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo que tenía la misión, grupos binacionales me refiero, representantes paraguayos y argentinos. El ingeniero Jiménez fue director ejecutivo en esa época, debe recordar muy bien. El primer grupo de trabajo tenía la misión de estudiar un reordenamiento administrativo de la empresa. Habían costos exorbitantes, oficinas por todos lados. El segundo grupo binacional tenía la misión de establecer un cronograma para terminar de una vez por todas con las obras. Y el tercer grupo se tenía que abocar al estudio de la tarifa. Se firma así el 9 de enero del 92 en Buenos Aires, firma nuestro embajador, entonces era el doctor Dido Florentín Bogado, firma las notas reversales que estaban listas y a partir de ahí eso quedó a cargo de la Cancillería. ¿Qué ocurrió? Por alguna razón que nunca nadie pudo explicar, 2 de las notas reversales se remitieron al Congreso, la del reordenamiento administrativo y la del cronograma de terminación. Dicho sea de paso, en ese cronograma se estableció algo muy importante. Se estableció que la primera unidad generadora tenía que arrancar en el año 1984. Perdón, 1994. Y luego las 19 máquinas restantes tenían que entrar en servicio cada 72 días.
el inicio de la generación iba a ser a cota 76 durante un año. 2 años después a la cota 78 para después subir a la cota final de 83 en el eje de la presa. Siempre y cuando estén terminadas las obras complementarias, que era el talón de Aquiles de este cronograma. Y la tercera nota reversal, por alguna razón, no se remitió al Parlamento. Entonces, del año 92 seguimos, llegamos al 94, el 2 de septiembre entra en servicio la primera máquina. Llega fin de mes y los funcionarios del departamento técnico y del departamento financiero dicen, bueno, vamos a sentarnos a diseñar el modelo de la factura que vamos a elaborar por la venta del primer mes. Y recurre, por supuesto, al único instrumento disponible, la nota reversal. $30 al megavatio hora. Se estableció ese valor hasta el año 2048. Fíjense, independientemente de las condiciones. Solamente tenía una fórmula de reajuste, que es la fórmula de reajuste que figura para actualizar los valores del anexo C. Se factura con la nota reversal septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del año siguiente. Y ahí un funcionario de la Cancillería se da cuenta de que esa nota reversal, más importante la de la tarifa, no se envió al Congreso. El entonces canciller, el doctor Ramírez Boedner, de inmediato hace un mensaje, remite esa nota reversal al Congreso y ahí arde Troya. Se rechazó violentamente esa nota. Entonces, nuestra Cancillería remite una nota a la Cancillería Argentina diciendo que de acuerdo a la Convención de Viena sobre los tratados, al no tener ratificación parlamentaria, este instrumento carecía de valor en la República del Paraguay. Y los argentinos responden que precisamente de acuerdo a la Convención de Viena, este acuerdo tuvo principio de ejecución, durante 6-7 meses se fue aplicando y no hubo denuncia de la parte paraguaya. Consecuencia para los argentinos, vale ese documento. Y ahí quedó establecida la discordia, hasta hoy día. Hasta hoy. ¿Y eso qué produjo? Un enorme desorden. La ANDE paga una tarifa, los compradores argentinos pagan otra tarifa, más baja, con algún subsidio del gobierno con cargo a nuestras cuentas. Y la contabilidad se sigue, entiendo, realizando en base a la nota reversal. Y con esto, ¿qué se logró? Se rompió una ecuación de hierro donde tarifa era igual al costo. Entonces, en la revisión del anexo C, que en el caso de Yacyretá era de 40 años, terminó en el 2014, desde el 74 al 2014, y hoy seguimos exactamente iguales. ¿Y qué ocurre? En vez de en el 2014 tener la deuda de la entidad cero, cancelada todas las obligaciones, la curva de la deuda de Yacyretá, en vez de decrecer, fue creciendo en forma exponencial. El año 2017, cuando se hace el intento de reordenamiento de este merengue, la deuda estaba en torno de 17.000 millones de dólares. Hoy, por versiones extraoficiales que yo consigo por ahí, me dicen que supera holgadamente los 30.000. Y esto va a seguir creciendo. No existe absolutamente nada que nos haga pensar, salvo que se haga una cirugía mayor. Ahora yo quiero tocarles, antes de terminar, 2 puntos principales que fueron talón de Aquiles para terminar esta obra. Las obras civiles principales. Y 2, las grandes obras complementarias de Encarnación Posadas. En el año 1980 se licita el contrato IC1, se llamaba, que era la construcción de las obras civiles principales. Se reciben 5 ofertas
de las que fueron precalificadas, se presentaron como 8 empresas. Fueron preseleccionadas 5 y en 1980 se reciben 5 ofertas. 2 de las ofertas, y vamos a centrarnos en el análisis de estos 2 oferentes nada más. La oferta de menor precio fue presentada por el consorcio Dumais y Asociados. Dumais era una firma muy grande de origen francés. Presentó la oferta de menor precio. Estaba en torno de 1.480 millones de dólares más o menos. Y la que le seguían orden era la Impregilo de Italia, el consorcio Impregilo y Asociados. Pero el consultor, Harsa, siempre recomendó a la entidad que a la hora de evaluar las ofertas no solo se mire el costo. ¿Por qué? Porque la parte crucial y más delicada en el proceso de construcción era el plan general de operaciones que se pedía en el pliego que cada oferente elabore. Es decir, ahí cada oferente tenía que detallar cómo pensaba hacer el desvío y cierre del río Paraná en los 2 brazos, en el brazo principal y en el brazo Añacuá. Y se presenta esta particularidad. La oferta de menor precio es la de Dumais y el mejor plan de operación es la de Impregilo. Y ahí se establece un tole-tole de aquello. Dumais reclamando la adjudicación, Impregilo impugnando. Y se perdió casi 3 años en ese proceso. En el año 1983, 3 años después, el tercer año después, se recibe una nota firmada conjuntamente por Impregilo y por Dumais. Entraron en conversaciones porque se dieron cuenta que se estaban llevando ambos al precipicio. Primó el sentido común. Dijeron, vamos a consorciarnos. Presentan una nota a la entidad diciendo que ellos acordaron presentar una oferta conjunta a la entidad para llevar adelante el contrato. Pero con esta condicionante, iban a ejecutar el contrato de acuerdo a la oferta más baja, la de Dumais, pero incorporando el plan general de operaciones de Impregilo. Entonces el comité ejecutivo, a mediados del año 83, previa opinión del consultor de Harsa, que evaluó detenidamente y llegó a la conclusión de que era lo más conveniente para la entidad contratar con ellos. El comité propone al Consejo de Administración en el mes de junio la adjudicación del contrato y el Consejo de Administración en el mes de septiembre, el 15 de septiembre, dicta la resolución adjudicando el contrato. De inmediato se empiezan a preparar todos los documentos, las pólizas, toda la documentación legal, los poderes, etc. Y el 3 de diciembre de ese año, en la localidad de Ituzaingó, arranca oficialmente la ejecución de la obra civil. Parece mentira, 3 de diciembre del 73 se firma el tratado, 3 de diciembre del 83, exactamente 10 años después, arranca el contrato IC1, la obra civil principal. Ahora veamos el tema de las obras complementarias. En el año 2007, la entidad, ya en base al cronograma que se acordó en aquella nota reversal que mencionamos del año 92, la entidad lanza las licitaciones para el tratamiento costero de Encarnación y las grandes obras colaterales. Se establecieron 4 grandes paquetes de obras. Estoy hablando de las obras principales, no estoy hablando de las viviendas, las redes, pavimentos, etc. Estoy hablando de las obras de protección costera. La Costanera de Encarnación, Carmen del Paraná y los grandes puentes. La avenida Costanera de Encarnación se dividió en 2 paquetes. El paquete A, que empieza en la zona de Pacucuá, allá hacia abajo, luego llega hasta un punto, unos
4,5 kilómetros, y luego continúa hacia agua abajo, hacia el Quiteria, el paquete B, incluyendo la protección de los subembalses. Todo eso está protegido, con presa mucho más baja, ¿cierto?, pero protegida. El paquete C, el tercer paquete, eran las obras de protección de Carmen del Paraná, toda la avenida de circunvalación que ustedes conocen, más el puente sobre el arroyo Tacuarí, que está ahí llegando a Carmen del Paraná, y hay un puente que habrán visto de 375 metros de longitud, muy importante. Y el cuarto paquete era el paquete de los puentes, el puente sobre el arroyo Quiteria y el puente sobre los subembalses que conectan el casco urbano de Encarnación con el barrio San Pedro. Esas eran las 4 obras principales que eran el disparador, la condicionante para subir el embalse de cota 78 a cota 83. O sea, tenía una importancia tremenda desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la generación de energía. En paralelo, la entidad, en ese mismo año, en el 2007 fue esto, lanza una licitación pública binacional para contratar a una empresa consultora paraguayo-argentina, en partes iguales, en participación igualitaria, que tenía que tener a su cargo. Voy a leer en detalle porque son 4 cosas: la dirección técnica de las obras, la revisión de los proyectos, el desarrollo de los proyectos ejecutivos y la fiscalización y administración de las obras. Desde que la licitación estuvo en la calle, tanto en el lado argentino como en el lado paraguayo, empezaron a haber protestas, cuestionamientos de los consultores. Se generó un ambiente de desconfianza. Entonces se optó por lo más sano. El comité propone al Consejo de Administración y el Consejo resuelve declarar desierto la licitación. Y ahí se nos presenta un problemón porque la licitación de las 4 obras complementarias grandes estaban ya en curso. Y de repente estábamos sin consultor. Ahí se forma un grupo de trabajo binacional, del cual me tocó en suerte participar a mí con otros compañeros, con otros colegas de la margen paraguaya y de la margen argentina. Y teníamos la encomienda de encontrar alguna sugerencia urgente para elevar al comité y al consejo. Resultado de este grupo de trabajo recomienda lo siguiente: establecer en la licitación de las 4 obras principales, emitir una circular, estableciendo que cada oferente tenía su planilla de cómputo y cotización, estableciendo que al final de su planilla él le adicione un ítem que se llamaba la ingeniería del paquete de obra que estaba cotizando. Y se estableció un tope de 4,9% sobre el monto que él calcule para este paquete de obra. Entonces, con eso se resolvió el problema de los diseños. En cuanto a la fiscalización, sugerimos crear unidades de control de gestión en cada margen, uno en el lado paraguayo y otro en el lado argentino, que se componía básicamente de un coordinador, un área de ingeniería y un área de fiscalización, con la rama completa de todos los profesionales de todas las especialidades. Habían ingenieros de todas las especialidades, técnicos, laboratoristas de suelo, de hormigones, de pavimentos, etc. Con esta particularidad de que no serían incorporados a la planta permanente de la entidad estos funcionarios. Cada personal contratado para trabajar en la fiscalización, en la dirección de obra, se le obligaba a hacerse un talonario de factura. Fin de mes él cobraba y emitía una factura a la entidad. Llegamos a tener 95 personas en el lado paraguayo solamente, en el pico de la obra. Terminaba su contrato del profesional, se iba a su casa, no había reclamos, no había nada, no había indemnizaciones, no se tocó la planta de la entidad
y esto funcionó perfectamente. Se terminaron las obras bien, no hubo problemas técnicos insalvables, no hubo reclamos, hasta hoy las obras están ahí. Y todos se fueron a sus casas, todos los que trabajaron ahí, salvo algunos que fueron incorporados después a la entidad. En el año 2017, esto es muy cortito, un comentario, estábamos hablando, en el 2017 se hizo el intento más serio para arreglar todo este desaguisado de la reversal. En la reversal también se difirieron todos los beneficios, cesión de energía, territorio inundado, olvídense. A la ANDE nunca se le pagó los dos conceptos que le establece el tratado. El resarcimiento por los gastos administrativos, por monitorear esta entidad. No se le pagó nunca intereses por el capital que aportó, etc. Y en esta acta, firmada por el presidente Macri de la Argentina y el presidente Cartes de nuestro país, el endeudamiento estaba en torno de 17 mil millones de dólares. Eso se bajó bruscamente a 4.080 millones de dólares. Se eliminaron todos los intereses. Se definió la forma de liquidación de la compensación de territorio inundado. Se ratificó el 80% para el Paraguay y 20% para la Argentina. Se definió bien la fórmula que está en el anexo C. Se definió la cancelación de las obligaciones de la entidad, un calendario, un periodo de gracia de 10 años y 20 años de amortización. Y se resolvió en otras cuestiones menores, como ser el completamiento. La ANDE de su capital de 50 millones de dólares aportó 10 millones y quedó 40 ahí volando. Se estableció el tema del pago de resarcimiento, utilidades a la ANDE, etcétera, etcétera, etcétera. Este documento se aprobó en el lado paraguayo, en el lado argentino nunca. Hoy no existe nada. Las fechas claves importantes queremos recordar para refrescar un poco lo que venimos diciendo. Entrada en operación de la primera unidad, 2 de septiembre de 94. La unidad número 20, el 20 de mayo del año 98. La elevación de la embalse de Cota 83 fue el 25 de febrero del 2011. De modo que cualquiera puede calcular el enorme atraso que tuvo este proyecto. Y ahora yo quiero hacer un poco un aporte de mis vivencias personales y por qué ocurrieron esos atrasos. Y a mí se me ocurrió empezar a pensar y hacer un listado que es muy personal. Muchos pueden coincidir con esto, otros no. El 24 de marzo del 76, 2 años después de la entrada en vigor del tratado, se produce un golpe de Estado en la República Argentina, donde una junta militar destituye a la presidenta Isabel Martínez de Perón. Esta junta militar queda hasta el año 1983. La entidad durante un buen tiempo quedó estancado. ¿Por qué? Porque fueron rajados de sus cargos, consejeros, directores, personal superior, etcétera, y no completaron nunca esos cuadros. Y mientras, nosotros, espectadores. La nota reversal que mencionábamos del 30 de agosto del 79, donde se introduce el concepto de la compensación de la razón de territorio inundado, fue un proceso que llevó más de 7 meses de discusiones, donde la entidad prácticamente estaba parada. Aportó también su cuotita para el atraso. La adjudicación de las obras civiles principales, vimos que las ofertas se presentaban en el 80 y arrancamos en el año 83, 3 años más y perdimos. El 2 de abril del año 82 estalla la Guerra de las Malvinas, una guerra de 10 semanas de duración que produjo un impacto tremendo en el aspecto financiero. Ese año la entidad vivió uno de sus periodos más críticos en materia financiera. En el mes de abril, el 3 de abril del 90, el presidente Carlos Menem visita Asunción
para entrevistarse con nuestro presidente, el general Rodríguez, en ese entonces. Y acá lanza su famosa frase de Yacyretá, monumento a la corrupción. Toda la prensa y todos los sectores que conocen el campo de esta entidad se dieron cuenta de que se trataba de minimizar el valor de esta entidad, desprestigiar al máximo a esta entidad, para rifar al mejor postor, porque la idea era recurrir al capital privado para la terminación de las obras. Y yo quiero leerles, por acá encontré una publicación de la época de Infobae. Dice así: 3 de abril de 1990. Carlos Menem regresaba de Paraguay, donde había mantenido un encuentro con su par Andrés Rodríguez Pedotti. Muchos periodistas fueron testigos de una de sus frases célebres: si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá. A renglón seguido blanqueó sus intenciones. Por eso vamos a procurar, en caso de que sea posible, una paralización por 6 meses o 1 año, pagando los sueldos, por supuesto, pero poniéndole coto a esta situación. Y este es el comentario de Infobae. Fue el puntapié inicial para el intento de privatizar la represa. Lo dicen ellos. A renglón seguido, por supuesto, durante un largo periodo de tiempo nadie hablaba de Yacyretá, sino que inclusive llegamos a acceder a borradores de documentos que sentaban las bases de cómo se iba a concesionar esta obra al capital privado. Finalmente, el ministro Domingo Cavallo, entre el año 91 y 96, ministro de Economía, en un momento dado remite una nota a la entidad desentendiéndose el Ministerio de Economía de todo lo que signifique aportes para Yacyretá, diciendo un compromiso que asumió la República Argentina del año 73. Esto es lo que a mi juicio colaboró para que esta entidad haya terminado tan tarde y tan desordenado en el aspecto financiero. Les agradezco la atención, quiero escucharles ya al ingeniero Jiménez. Vamos a ponernos a disposición para aclarar algo que no haya quedado claro o clarificar todo lo que ustedes quieran saber. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Ingeniero, ¿me permite leer brevemente su currículum, presentar su tema? ¿Cómo no, por favor? El ingeniero Alcide Jiménez nació en Asunción el 29 de enero de 1943. Es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. En la ANDE se desempeñó como fiscal de obras civiles para la construcción de la central de Acaraú y con posterioridad fue gerente de 3 áreas: comercial, técnico y financiero. En la entidad binacional Yacyretá fue miembro del Consejo de Administración en 3 períodos y director entre 1989 y 1992. Fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y de Hacienda entre 2001 y 2003. Muchas gracias. En primer término, querría manifestar mis congratulaciones a los directivos de la entidad y a los organizadores de este evento que han tenido la feliz idea de promover estos encuentros conversatorios sobre la entidad al cumplir medio siglo de existencia dentro de unos pocos días. Es para mí una gran satisfacción volver a
esta entidad después de bastante tiempo, donde aprendí mucho y donde pasé gran parte de mi vida, porque formé parte del primer consejo de administración constituido el 6 de septiembre de 1974. Y en ese sentido quiero recordar a quienes me acompañaron en aquella tarea de constituir el primer consejo de administración, que fueron el contraalmirante Raúl Gutiérrez Yegros, el contraalmirante Guillermo Heywood, el doctor Miguel Ángel Vestar, el licenciado Francisco Solano Benítez y el ingeniero Jorge Pablo Krish, todos ya en la eternidad. Este grupo de respetables señores, grandes personas, muy patriotas, representaron en esa primera época algo desconocido como era una relación bilateral con un socio diferente al que se tuvo siempre en Itaipú y que llevó décadas de organización, quedando pendientes siempre tareas que permitan tener una conducción más prolija. En ese sentido, quiero comentarles que en la fecha de puesta en posesión de cargos del primer Consejo de Administración y del primer Comité Ejecutivo, que fue como el 6 de septiembre de 1974, en un acto que se realizó en la Cancillería Argentina, con presencia de autoridades de ambos países, estuvimos allí reunidos y cuando iba a iniciarse el acto, los argentinos se dieron cuenta de que habían nombrado como director ejecutivo a un ingeniero español y por consiguiente el acto se tuvo que suspender hasta buscar quién podría reemplazarlo, y entonces se postergó para la tarde y al fin a la tarde fue designado el ingeniero Juan Legiza como primer director ejecutivo de la Argentina. Simplemente les menciono para que tengan una dimensión de cuántas desprolijidades a través del tiempo impidieron que esta entidad tenga una organicidad lógica que impide hasta hoy tener una tarifa, como explicó el ingeniero Yaluk, que realmente no ayuda en nada a tener claridad para definir los números que conduzcan a una tarifa lógica. Estos emprendimientos, primero de Itaipú y después, meses después, el de Yacyretá, a mi juicio, han liberado a nuestro país de una temida carencia energética, pues
de no estar Itaipú y Yacyretá, hoy nuestro país estaría seguramente sumido en un subdesarrollo crónico, quizás insalvable. Por eso yo, apreciando las explicaciones técnicas del ingeniero, quiero centrar un poco el pensamiento hacia los reales objetivos que tuvieron los negociadores en la época de creación de los términos concordados. Hoy, a través del tiempo, como la memoria es frágil, la gente olvida cuál fue el objetivo fundamental y estamos siempre centrando hacia qué beneficios pecuniarios, dinerarios podríamos obtener con la central, con estas dos centrales hidroeléctricas. Porque en realidad el pensamiento de los negociadores no fue crear un negocio pecuniario, fue el de asegurar la disponibilidad de la energía para nuestro país. Naturalmente, hoy es bueno pensar sacar el mejor beneficio económico, financiero de las mismas, pero no podemos olvidar que gracias a estos tratados hoy disfrutamos de la energía disponible, limpia y renovable. Sin Itaipú y Yacyretá, y considerando los limitados recursos hidroenergéticos disponibles en nuestro país, en territorio propio, porque en general nuestros ríos son de planicie, entonces no es fácil obtener centrales con buena producción que sea merecedora de inversiones para generación, y considerando también la ausencia de combustibles fósiles en nuestro territorio, en la época de las negociaciones de estos dos tratados, teníamos solamente disponibles la central de Acaraú, que tenía una potencia instalada de 190.000 megavatios. Entonces, en eso estaba centrada la posibilidad de desarrollo de nuestro país. Por eso yo quiero poner énfasis en que el objetivo fundamental de estos tratados fue la disponibilidad de energía que se ha logrado plenamente. Naturalmente, explicó recién el ingeniero que en el caso de Yacyretá, en la época del año 73, había una controversia por la hegemonía política en lo que se llamaba el cono sur de nuestro continente, porque la Argentina y el Brasil se disputaban la preeminencia en la zona. Entonces, eso fue el detonante para que la Argentina impulse la firma de un tratado de Yacyretá sin tener concluidos los estudios técnicos.
y económicos, naturalmente, de esta central, y por consiguiente se escogió uno de los anteproyectos para incluir como objetivo técnico del emprendimiento. Y naturalmente imposible de construir tal cual estaba desarrollado por carencia de estudios técnicos, hidrológicos, geológicos, etc. Entonces, firmándose el tratado el 3 de diciembre de 1973, se tuvo que aguardar hasta el 30 de agosto de 1979, casi 6 años, para concordar, en base a los estudios que se realizaron, estudios técnicos en ese interín, se pudo concretar la descripción de las obras, básicamente en general en lo que está actualmente. Yo quiero pensar en lo que hubiese significado para nuestro país no tener Itaipú y Yacyretá, ante una demanda de potencia y energía creciente en nuestro país, dentro del desarrollo que está teniendo. Se tendría que destinar gran parte de los recursos del Estado a la importación de derivados del petróleo. Y eso hoy me parece que no es un dato menor, porque en un mundo en que el precio del crudo está en torno a los $100 por barril de crudo, ¿se imaginan el esfuerzo casi inalcanzable para que nuestro país genere las divisas necesarias para importar el combustible necesario para la generación de la demanda actual? Entonces, yo tengo ese pensamiento de que lo más relevante de la existencia de nuestras dos entidades está en el hecho de la disponibilidad de esa potencia y energía que nos ha liberado de un atraso, de un subdesarrollo quizás insuperable de no tener estas centrales. Por eso me parece que a través del tiempo se ha puesto todo el esfuerzo para llevar adelante, dentro de condiciones dificultosas de financiamiento, que fueron también causas de los atrasos. Si solamente tardamos 6 años para definir el proyecto, entonces naturalmente el corrimiento de los cronogramas es obvio. La obra se atrasó por eso y por muchas otras razones que estuvo manifestando el ingeniero Humberto Yarluk. Entonces, me parece que hoy, pensando en el futuro energético de nuestro país, creo que puede llegar en relativamente corto plazo la posibilidad de empezar a conversar
para que se pueda construir la central estudiada en la zona de Corpus, siempre sobre el río Paraná, en la zona limítrofe entre Paraguay y Argentina. Yo sé que hoy el mundo ha cambiado, las posibilidades financieras de los estados se ha transformado y por consiguiente creo imposible pensar en financiamientos para una obra importante como estas hidroeléctricas, pensar en repetir un financiamiento como el que se aplicó a las dos centrales ya construidas. Pero tal vez pensando en la iniciativa privada y en los cambios que se están viendo en la República Argentina, donde están incentivando entregar la obra pública mediante concesiones, etc., se podría pensar tal vez en que esta obra, que requiere aún estudios importantes porque está a nivel de anteproyecto con varias opciones, necesita ser desarrollado un proyecto definitivo y pensando en el futuro de seguir teniendo energía limpia y renovable sería un aporte muy importante, porque debemos tener en cuenta que la demanda de potencia y energía de nuestro país es creciente en el orden de 6 a 8% anual, lo cual requiere una cercana duplicación de la demanda que requerirá seguramente nuevos emprendimientos y nueva generación. También, dentro de todas las desprolijidades, está pendiente un aspecto importante para Yacyretá, que es fijar o definir las inversiones realmente aplicadas al emprendimiento de Yacyretá, que se trató de hacer en el acuerdo de mayo del 2017. Pero ese documento los argentinos no enviaron a su Congreso y por consiguiente tal vez en el futuro cercano sea importante para nuestro país en aras de organizar y tener criterios definidos sobre los costos del servicio de energía de Yacyretá, tener definido ese u otros números que se puedan reestudiar o aprobar ese documento ya suscrito. Entonces, realmente el trabajo que los directivos de la entidad tienen por delante es muy importante, porque hacen a el pensamiento futuro del desarrollo nacional. Y por consiguiente, creo que están dadas las condiciones para que se puedan la entidad y los gobiernos organizar y definir todas las imprecisiones que hoy están en los documentos relativos a la entidad y por consiguiente darle un ordenamiento que permita recuperar una administración prolija. Entonces, yo quiero reiterar los agradecimientos o mis agradecimientos a las autoridades de la entidad por esta feliz idea
a mi juicio, de organizar estos conversatorios que siempre son enriquecedores para saber un poco cuáles fueron los hechos que conllevaron a la situación actual y en base a esa experiencia proyectar el futuro. Entonces, agradecido y feliz por compartir con ustedes esta mañana. Les saludo a todos muy efusivamente. Gracias. El público tiene preguntas, están los expositores y el compañero Fernando nos ayuda con el micrófono. Buenos días, Nicolás Sato. Si bien no he estado desde el comienzo, lo que quisiera preguntarle al ingeniero Alcides Jiménez es qué satisfacción siente hoy, habiendo estado en el pasado, lo que vivió, lo que sufrió y ve hoy cómo está. A ver si nos puede comentar algo, ese orgullo que tendrá en su corazón, a ver si puede compartir con nosotros. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Realmente yo pienso que como toda actividad humana es perfectible, también está en manos de todos ustedes, los directivos, los funcionarios, analizar cada situación dificultosa siempre que encuentran en la conducción de este emprendimiento que es binacional y por consiguiente compartido en todas las decisiones que no siempre son coincidentes o la mayor de las veces son contrapuestas. Entonces, es bueno tratar de analizar con profundidad y recoger un poco la experiencia pasada para volver a aplicar aquellos actos que ayudaron a dar un paso al frente y también dejar de lado los errores que como humanos cometemos en el curso de la vida. Entonces, a mí me parece que hoy una prioridad para la entidad tendría que ser, dependiendo por supuesto de otras circunstancias que hacen a las conducciones de los países que manejan sus decisiones de economía nacional, sería tratar de cerrar el círculo de los números envueltos en este emprendimiento, porque hoy tiene muy poca claridad, imposible de ser manejado con seriedad y que las tarifas que se apliquen sean únicas para ambos compradores que son ANDE y su colega argentina que va cambiando de nombre permanentemente. Eso es lo que le puedo contestar, Nicolás. Viviana Ávila. Yo más que nada quiero agradecerle a los dos ingenieros, ya casi con 22 años de antigüedad, es la primera vez que estoy asistiendo en un conversatorio de este índole. Realmente me siento plena en saber realmente el inicio de nuestra obra, ¿verdad? Porque muchas veces venimos al trabajo como en automático, haciendo lo que realmente es nuestra área y lo que nos compete en nuestra área y no investigamos realmente
de cómo nació nuestra entidad, de qué se hizo, de qué, cómo fue lo que atajó para que pueda realmente llegar a esto. Y yo más que nada quiero agradecer porque es algo enriquecida, ¿verdad? Y me siento muy, muy a gusto con lo que escuché, porque hoy puedo decir tal fecha fue lo que muchas veces de repente no leemos, no nos interiorizamos realmente y no nos ponemos la camiseta. A muchos nos pasa eso y con los años de repente ya a punto de jubilarnos nos sentimos qué es lo que pasó y nos sentimos realmente solamente lo que hacemos en nuestra área o lo que nos atañe, pero muchas veces nos pregunta qué pasa en la entidad y es lo que pasó en el momento. ¿Y qué pasó antes? No sabíamos, porque no investigamos, porque no hubo alguien que nos contó. Y por eso yo me siento muy feliz y le agradezco muchísimo. Buenos días, mi nombre es Marcos Martínez, del área de recursos humanos, del sector capacitación. Primero que nada, felicitarles la excelente exposición de ambos, ingeniero Yaluk, ingeniero Alcides Jiménez. Realmente comparto muchísimo con mi compañera de estos eventos que enriquecen la cultura institucional de la entidad binacional Yacyretá. Quisiera escuchar una parte. Sabemos que nosotros somos personal que nos formamos y nos fundamentamos en una visión binacional, ¿verdad?, con nuestros pares argentinos. Y me gustaría escuchar de ambos en sus acuerdos y desacuerdos con la otra parte, ¿verdad?, con nuestra parte de la margen izquierda. ¿Qué momentos especiales recuerdan ustedes que quieran compartir con nosotros en las cuales tuvieron que defender nuestra soberanía, ¿verdad?, o nuestros intereses como partes integrantes del comité, de la comisión que se ha formado históricamente, porque esto es historia y ojalá se pueda construir hasta un libro de todo lo que se está diciendo aquí en base a las experiencias vividas, tanto como el ingeniero Jiménez y el ingeniero Yaluk. Y agradecerles por su participación aquí y ojalá que se repita siempre esto. Gracias. En realidad, no podemos decir que fue un solo momento, fueron muchos sofocones a lo largo. Uno de los que más a mí me llamó la atención porque parecía que llegábamos al final del camino fue antes de la firma de la reversal del 92. Cuando viene la delegación argentina y plantean prácticamente arrasar con la entidad, se pensó seriamente, incluso el consultor recibió un pedido de la parte argentina de la entidad para que hagan el cálculo de lo que costaría volar las obras de desvío del río que no estaban terminadas y volver atrás a foja cero y anular el tratado. Probablemente eso fue un chaque, como se dice popularmente, para que el lado paraguayo afloje en la férrea defensa que se impuso en las negociaciones. Pero seriamente se pensó en llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque primero la energía que se va a generar al ritmo que venimos andando, decían, cuando eso se manejaba un costo de en torno de los $30 en el mercado regional. Y según ellos, los números que le daba el estudio que hizo la Secretaría de Energía, en ese entonces ya la tarifa estaría en torno de los $70 el megavatio. Era imposible de vender. Entonces, plantearon ellos que una de las alternativas era
o negociar y encontrar, hacer un sacrificio en conjunto. Decían ellos, nosotros hicimos un sacrificio grande con apechugar el financiamiento de toda esta obra, poner las garantías, poner el mercado, porque nosotros estamos obligados a comprar todo, etcétera, etcétera. Ustedes pusieron su recurso natural, el agua. Entonces, nosotros creemos que ustedes también tienen que hacer un sacrificio con nosotros. ¿Y cuál fue el sacrificio? Y desfasar todas las creencias que establecía el anexo C, que ustedes leen la reversal del 92, es bastante dura. Se vivió un momento que estaba al borde del abismo para mí en esa oportunidad. Y la anterior vez fue en el año 79 cuando se introduce el concepto de la compensación en razón de territorio inundado. Ahí hubieron discusiones larguísimas. Yo recuerdo, y el ingeniero Jiménez es testigo de esto, él estuvo en esas reuniones. Recuerdo que el secretario de Energía de la República Argentina era el ingeniero Bernardo Bronstein, tipo altamente calificado. Y por nuestro lado, otra luz, el ingeniero Enzo de Bernardi, eran los que dirigían la defensa de los intereses de cada parte. Y era verdaderamente un placer sentarse a escuchar los argumentos en cada reunión. Yo recuerdo que la primera propuesta del ingeniero Bronstein era decir, bueno, ¿qué es lo que pretende el Paraguay por el territorio inundado? Nosotros venimos a ofrecerle la primera propuesta, calcular cuántas hectáreas quedan inutilizadas y establecer con el mejor criterio de la producción agropecuaria más rentable, cuánto es lo que se puede sacar de ahí y establecer un monto por ese lado. Y yo recuerdo que después del análisis que se hace de la propuesta de este lado, el ingeniero de Bernardi fue el que dijo, pero señores, hoy nosotros podemos calcular el rendimiento de una hectárea de tierra. No sabemos dentro de 20 años si nos podemos encontrar una mina de oro o establecer con tecnologías nuevas una producción mucho más alta. Ese camino no funciona. Entonces se fue avanzando, avanzando, avanzando y finalmente se encontró el argumento que llevó al acuerdo. El argumento y el razonamiento fue el siguiente. Para construir el proyecto, ¿qué hace falta? El recurso natural nos pertenece en partes iguales. El capital, podemos asumir que cada parte asume la responsabilidad en partes iguales. Y el tercer elemento es el vaso, es decir, el área que se destina para la formación del lago. Sin la formación del lago no se puede generar. Y ahí tenemos una diferencia. Nosotros aportamos el 80% y ustedes el 20%. Irrebatible. Es decir, de los 3 recursos, los 2 primeros compartimos en partes iguales, asumimos en partes iguales. En el tercero yo pongo 80 o poner 20. Por ahí vino finalmente el acuerdo y la fórmula para establecer la compensación. Pero estamos hablando de 7 a 8 meses de plazo, de ida y venida, de tira y afloja. Esos 2 momentos son los que a mí más me marcaron y parecía que llegábamos al final del camino y que Yacyretá no se iba a terminar. Respondiendo al amigo que se refirió a este tipo de problemas que vive la entidad, yo considero que el mayor problema es siempre el problema del cumplimiento financiero. En cualquier entidad razonable, cada mes tendría que presentar una factura a cada comprador, en este caso Ande y su colega argentino, y esa factura tiene que ser pagada en la cantidad facturada. Y acá no ocurre eso. Entonces,
vivimos antes y supongo vivirán los financieros actuales de la entidad una incertidumbre permanente si se podrán cubrir los gastos correspondientes o comprometidos en cada momento, fundamentalmente con los salarios del personal, que son sagrados. Entonces, a mí me parece que tiene que llegarse necesariamente a negociaciones que permitan, primero, definir una tarifa. Esa tarifa tiene que ser pagada por cada uno de los dos compradores que se establece en el tratado y, por consiguiente, recuperar la salud financiera de la entidad. Ese, a mí me parece que tiene que ser un objetivo permanente. Yo sé que no es fácil, la contraparte vive momentos difíciles, pero tenemos que plantear, es algo completamente lógico y razonable que una empresa que genera un producto sea retribuido con la tarifa pactada para el efecto en las cantidades pactadas en cada oportunidad. Gracias. Buen día, mi nombre es Adrián Ferrari y primero agradecer la presencia de los dos expositores y también a los organizadores de tan brillantes jornadas por el aniversario de los 50 años de la firma del tratado de nuestra entidad. Una pregunta para ambos. ¿Qué saben de las versiones sobre el juicio en Nueva York de la estatización de YPF, que se viene diciendo por la prensa que se sugiere a la Argentina que presente garantías en ese juicio de 16.000 millones de dólares? Y una de las garantías sería la deuda de 4.000 millones de la entidad en ese juicio. ¿Qué saben de esas versiones que están corriendo por los medios periodísticos? Me adelanto, ¿no? Después el ingeniero Yaluk dará su pensamiento. Yo estoy enterado por las noticias de prensa, pero es absolutamente impracticable que una entidad binacional garantice los compromisos de una de las partes. De manera que yo pienso que no tiene ningún sentido y, por supuesto, estoy seguro que nuestras autoridades nacionales en su momento, si es que seriamente se plantea eso, rechazarán completamente eso por impracticable. Sí, absolutamente, estamos en coincidencia total. El planteamiento que circula de que se apelaría a la deuda supuesta de la República del Paraguay no debe un peso partido por la mitad. Conviene que ustedes tengan bien claro, porque siempre se está mezclando la deuda de la entidad con la deuda del Tesoro. Son cosas absolutamente diferentes. El Paraguay no solo no debe, ni siquiera garantizó $1 para la construcción de la represa. Paraguay no tiene absolutamente ningún compromiso, y menos hablar de una deuda supuesta de 4.000 millones de dólares que no sé de dónde alguien habrá inventado, un momento de fiebre tal vez. Así que no vale ni la pena siquiera comentar esto. No tiene ni pies ni cabeza. Le pedimos a los dos expositores si pueden pararse un momentito acá. Yo pensé me iban a dar más de la pública. Le doy la palabra al doctor Marco Caballero Giret. Nuestra satisfacción por la presencia de
de estas dos personas, el ingeniero Yalud y el ingeniero Jiménez, que son parte de la historia de la entidad. Se dice que un pueblo, una institución que no conoce su historia no carece de un futuro. Entonces, eso evidentemente nos lleva a la necesidad de reiterar este tipo de eventos. A los organizadores también, a la gente de la casa, Sandra, Guillermo, Luis, en fin, todos los que participaron de todo este proceso que ha sido de varias semanas, de trasladarle las felicitaciones, darle las gracias. Y a los funcionarios, a los compañeros, a los empleados de la entidad también decirles muchas gracias por vuestra presencia, quienes estuvieron acá y han estado en otras ocasiones. Entonces, por el interés de conocer y seguir con esto, ojalá que no forme parte solamente de un proceso de festejos, sino sea una secuencia de eventos y algo que tendría que ser habitual. Si, así como estamos recordando este momento, también tuviéramos que hacer un mea culpa. Una de ellas en la entidad es de que nosotros muchas veces no conocemos nuestra casa y dentro de todo lo que tendría que ser el proceso de capacitación a veces olvidamos de que la caridad empieza por casa, como se dice. Y aprovechar el conocimiento y la historia y por sobre todas las cosas las experiencias, las vivencias de las personas es de un valor incalculable. Con el respeto del término, pero haciendo un paralelismo, los ancianos siempre han sido las personas que han trasladado y han guiado históricamente a la humanidad con su conocimiento y su sapiencia, y nosotros hoy en día, vuelvo a repetir, con el debido respeto, les tenemos a nuestros ancianos en el sentido de lo que ha sido la trascendencia que han tenido acá. Yo soy estoy bendecido de haber participado y haber estado con estos dos señores en distintos ámbitos. Con Humberto, de muchos años, también ya me considero entre los viejos aquí, con mis 20 y tantos años encima, y con el ingeniero también, inclusive en otros ámbitos, ¿verdad? Así que les reitero en nombre de la dirección, que ha tenido compromisos con el presidente en funciones, el vicepresidente no ha podido estar presente, pero les transmito la satisfacción, el agradecimiento, y que sepan ustedes que esta es siempre vuestra casa. Ustedes tienen compañeros, amigos y por sobre todas las cosas el respeto de toda la entidad siempre. Así que gracias y siempre son bienvenidos en esta casa. Muchas gracias a todos.